No, al final de la clase les doy el año. Algo malo. Yo salgo. Sí. No, cambio de fecha, no hay cambio de fecha. Cambio de fecha la adelanta. La otra semana, dígame. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo la va a adelantar? ¿Cuál le apagamos? ¿Esta? No, ahí se me duerme. No. Se me duerme y me rompe. Hoy es la penúltima clase, ¿ya? La penúltima clase de Teo, ¿ya? De materia, de pasar materia. El lunes vamos a pasar la última clase que es generalidades de parásito y sería todo el contenido de materia. Recuerden que en 8 días, el próximo martes, lo que vamos a hacer es repasar, hacer integración de contenidos y estudiar para la solemne, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 modelos de hongos: Dermatophytus, Aspergillus y Mucor, ¿ya? La clase no es tan extensa, entonces les propongo mi negocio de los martes. Hacemos la clase, ¿ya? Y les doy tiempo para que se vayan temprano a estudiar su histología. Pero para eso necesito que me guarden todos los resúmenes de histología y que no estén así, repasando el de memoria, ¿vale? Con ese compromiso. Y salimos, salen temprano a estudiar su histología. ¿Estamos? Los negocios son así, cada uno da una parte. Si no, no hay negocio. ¿Ya? ¿Vamos? Hola, hola. Listo. El día de ayer vimos generalidades de hongos y vimos cándida como un modelo de una levadura súper ampliamente distribuida en la naturaleza. El día de hoy vamos a ver estos 3 modelos que son de hongos filamentosos: Dermatophytus, Aspergillus y Mucor, ¿ya? Seguimos en nuestro mismo resultado de aprendizaje, ¿ya? Y como les comenté, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y con esos 3 días pues nos quedan 30 nomás, ¿ya? Con la misma introducción. Empezamos. Recuerden que vimos que eran las micosis. Las micosis son las enfermedades producidas por hongos, ¿ya? Y vimos que había distintos tipos de micosis: micosis superficiales, subcutáneas, cutáneas, subcutáneas, las profundas o las micosis sistémicas y por último las micosis oportunistas. El día de hoy vamos a ver un modelo de hongos dermatophytus que hacen parte de micosis cutáneas y vamos a ver 2 modelos de micosis oportunistas: Aspergillus y Mucor, ¿ya? El objetivo de la tabla es ubicarlos. ¿Cómo? Sí, en este libro los mostraban como endémicos, pero son micosis sistémicas o profundas, ¿ya? Así que le pueden poner ese nombre acá encima: sistémicas o profundas, para que se ubiquen bien, ¿ya? Entonces, partimos. Dentro de las micosis sistémicas, nosotros vamos a tener diversos hongos. Vamos a tener los dermatofitos, que es un grupo maravilloso de hongos. Podemos tener también cándidas y también vamos a tener otras levaduras que son malacesia. Entonces vamos a tener infecciones por levaduras y por hongos filamentosos, ¿ya? Las micosis superficiales y cutáneas nos van a afectar pelo y piel principalmente, ¿ya? Acá tenemos, las podemos denominar como dermatomicosis. Van a ser agentes que van a infectar este estrato córneo y van a producir distintos tipos de lesiones. Vamos a tener el primer ejemplo, que es esta enfermedad que se llama pityriasis versicolor, ¿ya? Que produce este tipo de lesiones mapeiformes e hiperpigmentadas. Si la persona tiene la piel un poquito más oscura, entonces las manchas le van a aparecer más claras. Si la persona tiene la piel más clara, las manchas le van a aparecer más pigmentadas, ¿ya? El hongo se acomoda. Es una levadura que se llama Malassezia furfur, ¿ya? Y produce este tipo de lesiones que se ven como unos mapas, como unas manchas. En donde en la espalda, el pecho, los brazos, porque es una levadura que le gusta los lípidos, entonces va a aparecer las lesiones donde tenemos más secreción de glándulas sebáceas, ¿ya? Adelante, joven. Tenemos otro tipo de lesiones que pueden ser en el pelo, que se llaman nódulos, ¿ya? Que son nódulos de piedra negra o piedra blanca, y el nombre va a estar dado por el tipo de hongo que se vaya a producir, ¿ya?
Y esto era como una introducción de lo que eran las micosis superficiales, y lo que sí nos atañe el día de hoy son las micosis cutáneas, que las micosis cutáneas son producidas principalmente por hongos denominados dermatofitos y en algunos casos por otros hongos como Candida albicans, ¿ya? Este es un hongo, es un grupo de hongos, ya, los dermatofitos, que les gusta el tejido que tiene queratina, lo que es pelo, piel y uñas. ¿Por qué? Porque tienen enzimas queratinolíticas que degradan la queratina y la pueden utilizar más fácilmente para su crecimiento, ¿ya? Entonces, los sitios anatómicos donde van a producir la lesión es donde haya pelo, piel y uñas, todo el cuerpo, ¿ya? Pueden producir lesiones en la cabeza, en la barba, en la piel y en las uñas, ¿ya? Colonizas, como les comenté, es estratocorneo, y las lesiones se llaman tiñas o tineas. Y tenemos 3 géneros de estos hongos que van a producir estas lesiones del género Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. ¿Dónde viven? Están distribuidos ampliamente, pueden estar en los humanos y por eso pueden denominarse antropofílicos. Nosotros vamos a hacer el reservorio, ¿ya? ¿Cómo va a ser la transmisión de persona a persona? Por compartir los calcetines, así que compartir los calcetines es el peor negocio que uno puede hacer, porque si alguien tiene honguitos en los pies no los van a pasar, ¿ya? Honguitos en las uñas. Los zapatos también cuando no se ponen calcetines, ¿ya? Las duchas, y aquí tenemos los géneros Trichophyton rubrum, Mentagrofitis y Epidermophyton frucosum. También pueden estar en los animales, y los vamos a denominar como hongos zoofílicos, en que el reservorio es el animal, ¿ya? ¿Quiénes? Los perros, los gatos, hay muchas tiñas que son transmitidas de esas mascotas a los humanos, ¿ya? Adelante, señorita, ¿ya? Sí, claro. Sí, claro, guantes, utensilios, ¿ya? Porque son por esporas, ¿ya? Entonces todo lo que nos dispersa esa espora, ahí donde vaya a colonizar puede empezar a crecer, ¿ya? Y también tenemos unos hongos que pueden denominarse geofílicos, en el cual los vamos a encontrar en el suelo. Entonces cualquier trauma con el suelo o cualquier utensilio o algún contacto directo puede transmitirnos estos tipos de hongos. Entonces, ¿cuáles van a ser los reservorios de los dermatofitos? Los humanos, los animales y el suelo, ¿ya? Tienen la particularidad que están ampliamente distribuidos. Les gustan los climas cálidos, fríos, calientes, templados, de todo. Están distribuidos en todo el mundo, ¿ya? La fuente de infección, entonces, van a ser los animales, objetos contaminados, los otros humanos. Las esporas se transportan por el aire o por fomite. ¿Qué es un fomite? Algún utensilio que esté contaminado, el alicate de las uñas, la pincita, el palito de naranja con el que se corre la cutícula, los calcetines, los zapatos, ¿ya? Ir a la piscina y estar en los ambientes, en las duchas del piso mojado, también puede haber transmisión de dermatofitos en esos ambientes, ¿ya? Sábanas, cepillos, peines, toallas, cualquier utensilio que pueda estar contaminado por esporas de otra persona que porte estas lesiones, ¿ya? Como les dije, están en el aire, son esporas, y la vía de entrada va a ser contacto directo con una espora de este hongo, ¿ya? Hay algunas personas que tienen alguna predisposición genética o alguna predisposición inmunológica para desarrollar este tipo de infecciones. Se encuentran, como les dije, distribuidos en todos los climas, en todos los sexos, en todas las edades, ¿ya? Entonces hay lesiones en niños, en adultos, en mayores, en todos, ¿ya? Y tiene algunas especificaciones. En los niños se presentan más lesiones en el cuero cabelludo, en los adultos más en los pies, ¿ya? Y distribuidos ampliamente sin distinción de ninguna raza, ¿ya? Y la incubación es entre 1 a 2 semanas. Y aquí les voy a presentar, ¿alguna duda? No. Les voy a presentar los principales géneros, que son 3 géneros: Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton, y les voy a presentar las especies. Les presento al género, a la especie Trichophyton rubrum. Es un hongo, es un hongo filamentoso,
moniliáceo, que quiere decir eso, que no produce melanina y por lo tanto sus hifas son claras, son sin color, ¿ya? Y produce unas macroconidias como tuberculadas. Esto no se lo voy a preguntar, sino que les estoy informando, ¿ya? Y las colonias de este hongo son unas colonias que tienen la particularidad que son blancas, que son como rosadas, pero producen un pigmento rojo vino en el cultivo. Y las lesiones, este es el tipo de lesión que produce, es uno de los principales agentes de tiña capitis, tiña del cuerpo, ¿ya? Tiña corporis, perdón, del cuerpo. Tenemos el segundo representante que se llama Trichophytum mentagrophytes. Es como el primito cercano del Trichophytum rubro, ¿ya? Unas lesiones similares. Esta lesión de acá, pero son lesiones, estas son como lesiones, tienen la particularidad que estas tiñas producen lesiones redondas y el crecimiento del hongo es concéntrico, entonces crece del centro hacia afuera. Los bordes son activos y este tipo de lesión producidas por Trichophytum rubrum tienen la particularidad de que tienden a ser como menos eritematosas y menos dolorosas que las producidas por Trichophytum mentagrophytes. Este Trichophytum mentagrophyte produce colonias, es un hongo filamentoso, moniliáceo, las colonias son blancas y en la microscopía se ven hifas como circulares, ¿ya? Y unas conidias súper chiquititas, mientras que este producía unas conidias muy grandototas, allá las conidias son chiquititas. Estas son las conidias, miren, aquí, estas son las conidias, estos puntitos chiquititos, ¿ya? Esas son las conidias. Y las hifas son en espiral, tienden a ser como enrolladitas. El tercer representante, ¿ya? De los microsporos, tenemos microsporum gypsum, produce lesiones concéntricas, las lesiones en la piel son, tienden a ser como varias unidas. En la microscopía son macroconidias tabicadas o tuberculadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de más de 6 septos, y la colonia parece como polvo de cara, tal cual, ¿ya? Es un micelio aéreo corto y es como beige, tal cual el polvo de cara que nos ponemos nosotros para maquillar, ¿ya? Dígame. Sí, no, esta es menos dolorosa, ¿ya? Aquella es como tiende a ser un poco más dolorosa, presenta un poco más de eritema, de inflamación. Y el otro hermanito del microsporo, tenemos Microsporum canis, aquí son macroconidias tuberculadas con menos de 6 septos. Las colonias son amarillo, pollito, amarillo. Estas colonias son amarillas, mientras que esta es como beige, ¿ya? Se diferencian completamente. Y las lesiones tienden a ser como varias lesiones, miren que en el brazo hay varias lesiones, pero separadas. ¿Cómo se identifica esto? Se identifica siempre la lesión, el cultivo y la microscopía. ¿Ya? Cuando van al médico con una lesión ya más o menos tienen una idea de cuál puede ser, pero siempre se necesita hacer el cultivo. ¿Ya? Y el último representante es Epidermophytum frukosum. Este va a producir una colonia como mostaza cerebriforme y en la microscopía se van a ver unas macroconidias que parecen como un mazo, ¿ya? Y las lesiones tienden a, en este caso está produciendo una infección en el pie, ¿ya? Pero también puede producir otro tipo de lesión. Entonces esos son los principales géneros, los 5 hongos de los representantes de los dermatofitos que van a producir lesiones, ¿ya? ¿Y qué lesiones van a producir? Recuerden que se llaman tiñas, ¿ya? Las lesiones producidas por los dermatofitos. Vámonos a ir, que no quedó la animación puesta, ¿ya? Vámonos a ir acá arriba. El primer tipo de lesión es tiña del cuerpo. Se produce en toda la parte del cuerpo lampiña, ¿ya? Toda la piel, ¿ya? Y aquí el principal representante es Trichophytum rubrum. Miren que son lesiones redondeadas, aisladas, que son de borde activo y en el centro tiende uno a pensar que ya se está sanando, pero no es así, ¿ya? Son lesiones que son de este tipo. Hay otro tipo de lesión que son tiñas del pie, es producida también por Trichophytum mentagrophytes y se produce en las áreas interdigitales y en las áreas posteriores de los pies. Entonces por eso es que no se deben prestar los calcetines, ¿ya? Porque
alguien que tenga tiña, si se puso los calcetines, cuando usted los va a lavar, puede que queden con esporas de los hongos. ¿Ya? Salvo que lo meta a la secadora y lo flamee un buen rato, pero lo ideal es no compartir calcetines. Profe, ¿y al momento en que se meten en la lavadora? Se están hidratando, o sea, se están mojando y tú no aseguras 100% de que se eliminen todas las esporas. Una persona que tiene tiña del pie y ponte tú se lava con otros calcetines de otras personas. Bueno, lo ideal es que esa persona primero tenga tratamiento. Porque si no, igual Claro, porque si no todos van a terminar en la casa igual. ¿Ya? Otro tipo de lesión es la tiña del área del pañal, o la tiña, perdón, más que el área del pañal, como un adulto. Esto es una tiña en el área inguinal, tiña crudis también. Aquí el principal representante es Epidermophytum frucosum. Tenemos en las partes que tienen pelo en la cabeza, aquí se va a producir tiña del cuero cabelludo o tiña capitis. Y aquí el principal representante es Microsporum canis. Este tipo de lesiones es más frecuente en niños y se pueden producir alopecias en algunas partes del cuerpo, parece como si fueran así como zonas peladas, ¿ya? Dígame. Trichophyton mentagrophytes, este mismo acá. Trichophyton mentagrophytes. ¿Ya? Tenemos otro tipo de complicación de la tiña capitis o de la tiña del pelo, que se llama, es una tiña capitis de tipo inflamatorio o criondescencio. También se presenta mucho en los menores, principalmente por Epidermophytum frucosum. Es una lesión, como dice, inflamatoria, es una tiña que huele muy mal, ¿ya? Y tiene secreción, inflamación y por lo general tiende a producirse en unas zonas como ya muy grandes del cuero cabelludo. Por aquí tenemos la tiña de las uñas, tiña ungio, entonces podemos tener en las uñas y en las áreas interdigitales, ¿ya? También. Y importante que este tipo de tiña ungio, se diferencie de las lesiones que también produce Candida albicans, porque también puede producir lesiones en las uñas, una onicomicosis. Entonces, siempre tiene que hacerse un cultivo para identificar si es un hongo filomentoso o es una levadura, ¿ya? ¿Dudas? Vean todos así. Bueno, otro tipo de hongos ya son las micosis subcutáneas. Estos hongos pueden producir infección en la parte externa, en pelo, piel y uñas y en tejido celular subcutáneo. Acá tenemos unos representantes. Esta parte no entra en la prueba, pero obviamente se las tenía que presentar porque no vamos a ver como la micosis aislada. Acá tenemos varios géneros como esporotricosis, cromomicosis y micetoma. ¿Cómo entra un hongo al tejido celular subcutáneo, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre que va a entrar? Una herida, ¿cómo más? ¿Mucosas o no? ¿Cómo? ¿Mucosas? Pero tiene que llegar al tejido celular subcutáneo, acá adentro. ¿Cómo me llega un hongo allá adentro? Quizás por agujas. Una aguja, un trauma, ¿ya? Estos hongos tienen la particularidad que muchos de ellos viven en el suelo, ¿ya? Estos son hongos dematiáceos. Lo anterior yo les hablaba de hongos moniliáceos y por eso las cifras eran claras, transparentes. Acá cuando uno hace el cultivo, estos hongos van a ser cafecitos. Estos producen melanina y por eso son así, de este color, cafecitos, ¿ya? Siempre hay un trauma, ¿ya? Con una astilla de madera o algo que esté contaminado con tierra y ahí me entran esas esporas de hongo, ¿no? Entonces las lesiones tienden a ser, en este caso, en las extremidades, ¿ya? Inferiores o en las superiores, en el cual uno esté manipulando, esté jardineando y se entierra estas astillas. Aquí tenemos un representante, Sporotrys enchenki, es el agente causal de la esporotricosis. Tiende a producir lesiones en los nódulos linfáticos, entonces son como nódulos que se van presentando así o en las piernas, como rosarios, ¿ya? Como cuentas de rosario. Y otro es la cromoblastomicosis. Miren que acá esto es una biopsia y miren que las hifas tienen color, son cafés, producen melanina, ¿ya? Aquí el agente causal es un hongo que se llama Fonseca pedrosol y son lesiones verrucosas, ¿ya? También en extremidades. Hay varios agentes que producen cromoblastomicosis, pero esto es información de los hongos que producen micosis subcutáneas y no podía dejarlo sin conocer las micosis sistémicas o las micosis profundas. Estos son hongos patógenos como tal.
Y acá el órgano blanco va a ser el pulmón. ¿Cómo llega una espora de un hongo al pulmón? Por vía respiratoria. Por vía respiratoria. Entonces siempre va a ser una inhalación de estas esporas que están en el ambiente. Para fortuna de ustedes, la gran mayoría de estos hongos son hongos que viven en ambientes húmedos tropicales, ¿ya? Y una vez llegan al hongo, producen una especie de neumonía, una enfermedad pulmonar, y de ahí se diseminan, pueden irse a otros órganos, ¿ya? Entonces acá tenemos los principales representantes. Histoplasmosis es la enfermedad o la micosis producido por Histoplasma capsulatum, coccidioidomicosis producido por Coccidioides ignitis, blastomicosis producido por Blastomyces dermatitidis y paracoccidioidomicosis producido por Paracoccidioides brasiliensis. Por lo general en Chile no existen estos hongos, ¿ya? Salvo que venga un paciente de otros países, de estos tropicales, con una patología de estas. Inicialmente es como una neumonía, ¿ya? Pero entran a ver y aparte de eso puede tener otro tipo de lesiones en piel, en mucosas o cerca en los nódulos linfáticos también. Y en este caso es una biopsia donde se ven las blastocolias. ¿Dudas? ¿Una? Bueno. Y continuamos con los dos últimos hongos que nos faltan el día de hoy, que son hongos que producen micosis oportunistas, ¿ya? Ayer vimos Candida albicans y hoy vamos a ver aspergilosis y mucormicosis, ¿ya? El primero es aspergillus, ¿ya? Esto es un hongo que puede producir inicialmente una micosis localizada a nivel pulmonar y puede derivar a una micosis sistémica, ¿ya? Es producido por estos hongos del género Aspergillus y dentro de ellos hay varias especies, ¿ya? Tenemos Aspergillus niger, Flavus, Fumigatus, Terrier. ¿Cómo se van a diferenciar? Por la característica de la colonia, que vemos acá una colonia negra, una colonia café, verde, verde oliva, y por la característica microscópica del cultivo, ¿ya? Por eso se diferencia. Entonces siempre tiene que hacerse cultivo y observar el cultivo al microscopio. ¿Qué características tienen estos hongos? Están distribuidos en todo el mundo, ¿ya? ¿Dónde están estas esporas? Flotando. Están flotando estas esporas siempre. Pero ¿quiénes van a ser más susceptibles? Personas que tengan inmunosupresión. Y siempre van a ingresar por vía aérea, ¿ya? Acá tengo la estructura de estos hongos. Son hongos septados, ¿ya? Son hongos filamentosos septados, y esta es la estructura de reproducción asexual del hongo, donde se ve el conidióforo y acá donde van a estar albergadas las conidias o esporas, ¿ya? Vamos a tener una estructura que son las fialias y las fialoconidias, y en cada especie se pueden, en algunos se pueden ver mucho más fáciles como en Terrier, pero en Aspergillus niger no se alcanzan a ver porque toda la vesícula está como llena de esporas, ¿ya? ¿Dudas? Listo. Entonces, inicialmente produce una infección primaria pulmonar. Se inhala esa espora y el órgano foco primario es pulmón. Entonces produce una neumonía. Y esa neumonía puede ser en algunos pacientes de tipo alérgica, ¿ya? Que tose y tose y tose. Y en algunos casos ya puede ser mucho más complicado y se produce un aspergiloma, que es como una bola de hongos en el pulmón. Y llega todo el sistema inmune a tratar de controlar, ¿ya? También de esta infección pulmonar primaria se puede, puedo producir otro tipo de lesiones y luego se puede ir vía circulatoria a cualquier órgano y produce una infección diseminada. Es grave en este tipo de pacientes que tienen aspergilosis pulmonar, están hospitalizados, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve en estos pacientes? Tienen que hacerle una biopsia y ¿qué se observa? Se observan hifas que tienen la particularidad que son dicotómicas y en algunos casos se observan en ángulo de 45 grados como este de aquí, ¿ya? Y tiende a crecer muy rápido cuando se está produciendo este tipo de lesiones pulmonares, ¿ya? Inicialmente, acá tenemos que esto está en el ambiente, la persona lo aspira y llega a pulmón, y el pulmón, ¿qué pasa? Inicialmente llega
Se activa la fagocitosis, todos los macrófagos son los primeros que llegan a contrarrestar, ¿ya? Y luego llegan todos los polimorfos nucleares neutrófilos también a tratar de controlar la infección, ¿ya? Se produce como una disminución de la respuesta inmune y se promueve el desarrollo del crecimiento de este hongo a nivel pulmonar. Se pueden también producir sinusitis aspergilar, otitis por aspergillus, y estas son las lesiones como más graves, que van a ser lesiones intracavitarias en pulmón, invasivas o semi-invasivas, ¿ya? El diagnóstico entonces es biopsia inicialmente de estas lesiones, donde se ven estas hifas dicotómicas en 45 grados, pero esto es a nivel ya de histología, y también se logran ver estas vesículas en las biopsias, ¿ya? Que es como esta estructura del hongo, ¿ya? Esta estructura de reproducción. Se logra ver en algunos casos de biopsia como acá, ¿ya? Estos son aspergilosis pulmonar, aspergilosis invasiva, y son muestras de biopsia, ¿ya? Y también acá lo que se ve es un acúmulo de hifas en la biopsia. Es grave, sí, es muy grave este tipo de lesiones. Y si no se da tratamiento rápido y oportuno en unidad de cuidados intensivos, el paciente se muere, pero en 2 tardes, ¿no? Pobrecito. ¿Cómo? Sí. Biopsia. ¿Le queda la idea? En biopsia. Acá. ¿Cómo? Es que sí, en tensiones especiales esta es plata-metenamina, ¿ya? Le pueden hacer plata para que tiene específicamente las hifas. Entonces, en hematoxilina y eosina tú puedes ver este tipo de lesiones, pero para poder confirmar la presencia de las hifas les hacen tensiones especiales, como plata-metenamina, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, es diagnóstico siempre a través de biopsia y estudio histopatológico, ¿ya? Y en casos ya más avanzados, detección de anticuerpos, cuando no se puedan hacer algún tipo de este tipo de tensiones especiales, pero siempre se tiene que hacer biopsia del paciente. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, aquí tenemos más imágenes de aspergillus. Y por último, el día de hoy, mire que van a salir temprano, mucormicosis, ¿ya? Este es un hongo, es un hongo filamentoso y tiene la particularidad que hace reproducción sexual. Es un hongo que tiene hifas aceptadas. Estas hifas no tienen divisiones, ¿ya? Son hifas aceptadas, mientras que aspergillus, hifas aceptadas, dermatofitos, hifas aceptadas, ¿ya? Son hifas aceptadas. Tenemos el género Mucormicosis, Mucor del filo de los cigomicetos, ¿ya? Este hongo tiene la particularidad de que le gusta senos paranasales, tiene tropismo por vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, y está en el suelo principalmente. Se va a encontrar, o inicialmente se producen lesiones por aspiración de este tipo de esporas, ¿ya? Y van a producir este tipo de lesiones tipo sinusitis, ¿ya? En senos paranasales o senos frontales. Cuando se producen sinusitis también se produce, creo que estaba en la siguiente, se produce inflamación del paladar, y como tienen estas hifas aceptadas, crecen muy rápido. Entonces producen inflamación de senos paranasales, senos frontales, y pueden invadir paladar y colonizar la base del cerebro, ¿ya? Entonces producen lesiones muy graves y también tienden a producir necrosis en los tejidos, ¿ya? También pueden haber lesiones gastrointestinales o lesiones cutáneas. Son hongos del suelo, ¿ya? Y nosotros los aspiramos las esporas, ¿ya? Entonces, inicialmente, cuando hay una infección por un hongo que no crece tan rápido,
el sistema inmune tiende a controlarlo, pero estos hongos tienen la particularidad de que secuestran el hierro y tienden a crecer muy rápido, ¿ya? Entonces nuestro sistema inmune no logra controlar esta infección desbordada que se produce con este crecimiento acelerado de hifas aceptadas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la inflamación y la lesión crece y avanza muy rápido. Aparte de eso, tiene tropismo por vasos sanguíneos, ¿ya? Por tejido vascular. Y una vez llega el tejido vascular, crece mucho más rápido, ¿ya? Entonces, tiende a producir invasión, trombosis, infarto y necrosis de la zona donde está afectando, ¿ya? Es una lesión y una inflamación súper grave también, ¿ya? También lo llaman el hongo negro, ¿ya? Esta es una infografía que encontré, creo que no está en la de ustedes, ¿ya? Pero es como un resumen de todo lo que es mucormicosis, ¿ya? Este hongo está en el suelo y ¿quién tiene más predisposición de desarrollar este tipo de infecciones? Personas que tengan alguna patología de base, que tengan VIH, que tengan SIDA, pues lo mismo, perdón, que tengan VIH, que tengan alguna patología oncológica, que tengan quemaduras, leucemias, malnutrición y pacientes diabéticos descompensados, ¿ya? También ese tipo de paciente diabético descompensado con esa hiperglicemia es un medio de cultivo perfecto para que este tipo de hongos pueda crecer, ¿ya? Entonces, en este tipo de personas, acá tenemos los factores predisponentes, como les decía, pacientes descompensados con o sin acidosis, pacientes quemados, con enfermedades oncológicas, con tratamiento oncológico, con desnutrición y con algún tipo de deficiencia a la fagocitosis. ¿Y qué se observan acá? Acá en la biopsia se observan las hifas. Estas son las hifas aceptadas. Mírenlas, acá también tenemos otra hifa aceptada. Ups, ¿ya? Y por acá tenemos otra hifa aceptada. Y aquí tenemos, como es un hongo del suelo, es un hongo de batiáceo, café, también en las biopsias se pueden ver cafés. ¿Ven? Acá se ven cafés. Y aquí tenemos una lesión a nivel ocular. Como se produce tanta necrosis, muchas veces estos pacientes pierden esa parte del cuerpo o llegan a perder ese órgano, ¿ya? Tiende a producir muchas lesiones en cara, en senos, se me olvidó el nombre, paranasales, perdón. Entonces muchas veces parte del tratamiento quirúrgico es extraer. Entonces son pacientes que quedan mutilados muchas veces porque tienen que retirarles parte de la cara, parte de la nariz, parte de la dentadura para evitar el avance de la infección y evitar que llegue a cerebro, ¿no? Aquí tenemos una lesión que no se observa bien, pero es a nivel de paladar comprometido, y aquí tenemos una lesión, ya este es cráneo facial, y aquí tenemos una lesión rino-orbitaria. Todo esto es tejido necrótico, ¿ya? Y tiene que ser removido del paciente. Por eso les digo que parte de ese tratamiento quirúrgico, el paciente queda mutilado, ¿ya? Porque queda sin, obviamente, esta parte de su cuerpo. Y son lesiones muy agresivas que avanzan muy rápido, ¿ya? Entonces muchas veces el paciente no logra llegar al tratamiento y desafortunadamente fallecen o por las consecuencias post-quirúrgicas de su tratamiento, ¿ya? ¿Dudas? Ninguna. Bueno, no, era para otro lado. ¿Ya? Diagnóstico. Entonces, inicialmente tiene que ser un diagnóstico clínico, un diagnóstico con imágenes para ver si hay alguna complicación, ¿ya? A nivel de TAC, de senos paranasales o senos frontales, y tiene que ser un tratamiento rápido, quirúrgico, para evitar el avance de este tipo de infecciones. También se tienen que hacer biopsias en el cual se observan, acá se ven las hifas, en las biopsias hifas aceptadas. Recuerden que no tienen división, ¿ya? Y aquí también vemos otra biopsia donde se ven estas hifas aceptadas. Tratamiento. Se me olvidó decirles el tratamiento de los dermatofitos. Bueno, esos son tratamientos con cremas, principalmente en la lesión, o tratamientos en los casos más avanzados, o sea, con cremas tipo terbinafina. Y en el caso de los aspergillus invasivos y mucormicosis tienen que ser tratamiento oral en hospitales o en unidades de cuidados intensivos por el tipo de lesión que está presentando el paciente, ¿ya?
Este tipo de lesiones tienen que ser manejados por un equipo médico ya como más avanzado, porque la lesión del paciente es mucho más grave y severa. ¿Ya? ¿Dudas, estimados? Y aquí tenemos una imagencita muy linda, pero muy desafortunada para el paciente, donde se observan ya distintos tipos de lesiones. Estos son IFA aceptadas, ¿ya? De un paciente con aspergilosis, y aquí tenemos de fondo del libro, ¿ya? Toda la estructura donde se ve el conidióforo, las fialides y fialoconidios de aspergilos. ¿Ya? Estimados, dudas, preguntas. ¿Ve que les prometí que vamos a terminar temprano? Ya, pero antes de irse yo sí les tengo una pregunta. Ahí está. En una investigación sobre dermatofitos se observa que los hongos se especializan en infectar pelo, piel y uñas. ¿Qué mecanismo de patogenicidad les permite a estos hongos colonizar estos sitios? Opción A, así no diga, capacidad de formar levaduras en ambientes ácidos. Opción B, capacidad de producir enzimas queratinolíticas. Opción C, evasión de células del sistema inmune. Y opción D, formación de esporas a través del dimorfismo. ¿Quién vota por la opción A? Nadie. ¿Quién vota por la opción B? 1, 2, 3, 4, tímidos, 6, casi que no votan. ¿Quién vota por la opción C? Nada. ¿Y quién vota por la opción D? Una. ¿Y los que no votaron? Cero. ¿Cuál es la opción correcta, jóvenes? Vamos una por una. Nos dicen que están estudiando los dermatofitos y nos dicen que se especializan en infectar pelo, piel y uñas, que tienen esos tres tejidos, queratina. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de virulencia de este hongo? Enzimas que degradan la queratina, ¿ya? Entonces, la opción correcta en esta pregunta era la opción B. Tienen capacidad para formar enzimas queratinolíticas. ¿Ellos hacen dimorfismo? No, ellos siempre van a ser hongofilamentosos. ¿Dudas con esa pregunta? ¿Ninguna? Ya. Otra pregunta. ¿Quién nos lee? Bruno, léanos, por favor, usted que está de primero. Una mujer de 50 años con antecedentes de diabetes y uso prolongado de antibióticos se diagnostica candidiasis oral, considerando los mecanismos de patogenicidad de Candida spp. ¿Qué característica le permite a este hongo causar infecciones oportunistas en este paciente? ¿Has escuchado? A. La producción de toxinas que degradan las barreras epiteliales del hospedador. La habilidad para modificar pH interno y evadir la respuesta inmune. La resistencia a la acción de los antibióticos utilizados en el tratamiento. La capacidad de formar biofilm en superficies mucosas favoreciendo la adherencia. ¿Qué nos dicen acá? Hay una señora, 50 años, con diabetes mellitus y uso prolongado de antibióticos. Le diagnosticaron candidiasis oral, ¿ya? Justo lo que vimos ayer. ¿Qué característica de este hongo o qué característica le permite a este hongo producir infecciones oportunistas en este paciente? El paciente tiene bastantes condiciones, diabetes y uso de antibióticos, ¿ya? Entonces, la opción A, ¿quién vota por la opción A? ¿Quién vota por la opción B? ¿Quién vota por la opción C? ¿Y quién vota por la opción D? 1, 2, 3. ¿Y nadie más vota? ¿Y los que no votaron? Cero. Cero. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué ese hongo produce? ¿Por qué puede producir infecciones en ese paciente? ¿Cómo? La D de dedo. ¿Creen que es la D de dedo? No, ¿Sí o no? ¿Por qué no? no sé nada. ¿Por qué no? Veamos cada una. La producción de toxinas que degradan las barreras epiteliales
¿Cándida albicans produce toxinas? No. Vimos que producía adhesinas y enzimas proteolíticas, pero no toxinas. B. La habilidad para modificar el pH interno y evadir la respuesta inmune no nos altera el pH interno. ¿Ya? Podría llegar a evadir la respuesta inmune, pero no altera el pH interno. La opción C. La resistencia a la acción de los antibióticos utilizados para el tratamiento. Los antibióticos, ¿cuál va a ser el blanco de los antibióticos? ¿Cómo? Bacterias, y esto es un hongo, una levadura. Entonces los antibióticos no le hacen nada a Cándida. Por lo tanto, la opción correcta era su capacidad de poder producir biofilm en distintas mucosas y dispositivos y favorecer la adherencia. En este caso, producir la lesión oral. ¿Ya? Y último, la chapa, como dicen acá. ¿Ya? La última, y nos vamos. Dice, la vaca, en un hospital se implementa un programa estricto de higiene para prevenir infecciones fúngicas en pacientes con sistemas inmunitarios comprometidos. ¿Qué medida es eficaz para reducir el riesgo de infecciones por hongos levaduriformes? Vimos que algunos pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar infecciones por cándida, por aspergillus, por mucor, ¿ya? Y nos dicen que acá implementaron un programa. ¿Qué medida es eficaz? Fomentar el uso de mascarillas y vacunación en el personal. D. Asegurar la desinfección regular de las superficies del entorno hospitalario. C. Proporcionar un tratamiento profiláctico con antifúngicos de manera rutinaria. O D. Aumentar el número de camas disponibles para los pacientes. ¿Quién vota por la opción A? No. ¿Quién vota por la opción B? La C. Una, dos, tímidamente. ¿Quién vota por la opción C? ¿Y quién vota por la opción D? ¿Y los que no votaron? Sí. Pucha, entonces, veamos una a una. Bueno, pregunta, analicemos la pregunta. Nos dicen que hay hongos que afectan a cierto grupo de personas que tienen sistema inmune comprometido. ¿Qué hacemos en un hospital? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Opción A. Fomentar el uso de mascarillas y vacunación en el personal de salud. No tenemos todavía vacunas para infecciones oportunistas, en este caso por hongos levaduriformes, o sea que esa opción no existe en la naturaleza. Opción B, asegurar la desinfección regular de las superficies del entorno hospitalario. Sí. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, si hay infecciones producidas por cándida, porque acá nos están hablando de hongos levaduriformes, eso sí lo podemos hacer. Evitar la formación de biofilm en las llaves de los baños, en las llaves donde el personal se lava las manos, eso sí se puede hacer. Proporcionar tratamiento profiláctico con antifúngico de manera rutinaria. No podemos tomar tratamiento profiláctico porque nos podemos terminar con una patología hepática. ¿Ya? Y eso se debe dar siempre que hay una enfermedad. Y de aumentar el número de camas disponibles para el paciente. No podemos trastear al paciente cada vez que esté enfermo. Por lo tanto, la opción correcta en este caso era la C, que se movió. Era la opción.